¿Cuáles son los cambios que realizan las grandes empresas de venta al detalle para enfrentar la crisis? ¿Cuál es el impacto de esos cambios en su actividad comercial? ¿Cómo estos cambios afectaron las compras de los consumidores y los precios de los artículos? Hoy en Consumidores Activos, Yolanda Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Centroamérica y México, responderá a estas preguntas. Mi nombre es Yolanda Fernández Ochoa, soy subdirectora de Licencia Social para Centroamérica y gerente de asuntos corporativos para Walmart en Costa Rica. Tengo 13 años de laborar ahí y durante 13 años hemos mantenido una muy cercana relación con las asociaciones de defensa de los consumidores porque consideramos que es vital para el desarrollo de los buenos negocios en nuestro país que la defensa de los consumidores esté presente en todas las actividades comerciales que se lleven a cabo en Costa Rica. Muchas gracias, Yolanda, por acompañarnos en esta edición de Consumidores Activos. Verdaderamente muy agradecidos porque sé que usted ha pasado prácticamente de manera estricta y haciéndole caso a las recomendaciones del Ministerio de Salud para poder pasar de la mejor manera este tiempo de crisis en el que estamos en el país. Pero verdaderamente muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Consumidores Activos. Siempre es un placer, Gilberto, poder acompañarlos en este programa, al cual nosotros, no solamente yo a título personal lo considero muy valioso, sino que nuestra empresa también considera que este tipo de programas son los que deben de salir siempre al aire. Muchas gracias. Yolanda, enfoquémonos un poco en el tema de la crisis. Producto de las medidas sanitarias que se han impuesto en el país, muchos comercios han debido adaptar la forma en la cual estaban acostumbrados a trabajar. Y no ha sido una excepción el mercado de los supermercados, ¿verdad? Porque justamente la gente no ha dejado de ir a comprar. Recordemos que cuando arrancó la crisis, más bien hubo una vorágine de personas yendo a abastecerse. ¿Cómo enfrentaron ustedes inicialmente esta situación de crisis? ¿Cómo enfrentaron ustedes esta gran cantidad de gente que de repente empezó a vaciar los anaqueles de los supermercados y cómo reaccionó la empresa para poder hacerle frente al abastecimiento normal? Bueno, recordar que Walmart tiene presencia en una gran cantidad de países alrededor del mundo, uno de ellos China, donde todo esto pues inició. Entonces, siempre es bueno escuchar las experiencias de otros para poderlas replicar acá. Yo creo que todo el orbe, porque no vamos a decir que solo Costa Rica, pero yo creo que todo el orbe sabíamos que tarde o temprano esto nos iba a llegar. Sabíamos que eso iba a suceder, pero el tema y la pregunta era ¿para cuándo? Entonces, bueno, Walmart es una empresa que tiene muy robustos sus protocolos de atención a emergencias de todo tipo. Inclusive, ustedes saben que nosotros 2 veces al año tenemos una gran concentración de personas en nuestros puntos de venta con el día más barato del año y el Viernes Negro. Entonces, digamos que lo que nosotros previmos era que, lógicamente, al haber un llamado de atención o de alerta e inclusive de emergencia por parte del Gobierno de la República, este tipo de compra de pánico, como nosotros le llamamos, se iban a dar. ¿Qué era lo que había que poner en blanco y negro? Bueno, nuevamente bajar los protocolos de atención a masas, ¿verdad? Y ver la forma más efectiva para varias cosas. 1, la seguridad de nuestros clientes en nuestras tiendas. 2, la seguridad de nuestros asociados y asociadas. Y 3, que no hubiese desabasto de productos a los que la gente estaba llegando a comprar a nuestras tiendas. Que mayoritariamente fue arroz, frijoles. Sí, canasta básica, ¿verdad? ¿verdad? Yo creo que la gente aquí
Muy interesante, Gilberto, porque también se dieron las compras de pánico de papel higiénico, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y de dulce de leche y de leche condensada también, Exacto. ¿verdad? O sea, yo no sé qué tan qué hace a la gente comprar leche condensada en una situación de pánico, pero bueno, fue uno de los productos que más creció, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que es parte del asunto, ¿verdad? Subir las endorfinas. ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que necesito? Sí. Y además, bueno, ya veníamos escuchando de algunas otras regiones y algunos otros países cuáles eran las medidas que se estaban tomando, España, Italia, claro. El confinamiento. Entonces, creo que hubo una especie de reacción espejo de lo que estaba sucediendo en esos países versus lo que podía significar acá en Costa Rica. Entonces, sí, efectivamente hubo compras de pánico muy fuertes durante unas semanas que después empezaron a normalizar y ya luego empezaron a regir varias restricciones, como el tema de los aforos, que ha sido bastante complicado manejar este tema de los aforos, y si gusta ahora lo podemos conversar. Claro. Pero sobre todo es resguardar la integridad física de nuestros clientes y clientas y de nuestros asociados y asociadas. Veamos las medidas más impactantes para la dinámica comercial. La primera, usted le acaba de decir, la reducción de los aforos, un 50% de capacidad de los supermercados, por ejemplo, y no estamos hablando solo de Walmart, estamos hablando de Palí, Maxi Palí, Más por Menos y Walmart, los 4 formatos que ustedes tienen. Para la gente esto es complicado porque llegar al supermercado y tener que hacer una fila, ojalá esté lloviendo, distanciados, con un guardia en la puerta, permitiendo solamente uno a uno, uno sale, uno entra, uno sale, uno entra. Es un tema para el consumidor desgastante. Me imagino que para ustedes todavía más, ¿verdad? Porque tienen que invertir en cambios en operación en los que no están acostumbrados a manejar. Sí, Gilberto, y además con un agravante. Yo creo que el comercio en términos generales no estaba listo para esto. Pero no solamente no estaba listo el comercio, sino el Ministerio de Salud no estaba listo, porque aquí en Costa Rica no existe una norma técnica con el cual se pueda calcular el aforo de las tiendas, o bueno, el comercio, sí, el comercio en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo entiendo que por la urgencia, por la emergencia misma, echaron mano ¿a qué? A la cantidad de personas que se establecieron o se declararon en un permiso sanitario, que en muchos casos, Gilberto, son permisos sanitarios de hace 20, 30, 40 años. Entonces, que por las razones que sean, que no creo que valga la pena que lo discutamos acá, ¿verdad? No se actualizó, pero lo que sí es cierto es que no existe una norma técnica. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hubiésemos deseado? Es que esto se aplicara con base en la norma técnica de bomberos, ¿verdad? Por metro cuadrado construido, la cantidad de gente que... Dependiendo, sí, ¿verdad? La norma técnica de bomberos es muy clara. Sí. Y creo que eso es lo que se debió haber establecido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿qué le voy a decir? A veces, en algunas de nuestras tiendas nosotros teníamos aforo cero. Aforo cero. Aforo cero. Entonces no podíamos abrir, no podían operar, no podían hacer nada. Exactamente. En otras tiendas teníamos aforo de 8 personas, pero acordémonos que el aforo incluye a los empleados. Claro, así es. Entonces, ¿qué hacen? Sacamos a los empleados para que entren 8 y luego sale uno. ¿Cómo resolvieron ese problema? Bueno, hemos estado aplicando los aforos tal cual las directrices del Ministerio de Salud, pero también les hemos estado solicitando apoyo. Es decirle que nos han ayudado muchísimo. Todavía, en el caso nuestro, pues hay algunas tiendas que tienen oportunidades de estas que les estoy contando. Sé que otras empresas y otros comercios también han tenido la misma suerte. Entonces, esto ha sido complicado. Digamos que el tema de los aforos es una discusión que hay que tener. Por medio de la Cámara de Comercio se envió una nota ya al Ministerio de Salud, un poquito primero ofreciendo apoyo por parte de las empresas para que nos sienten en la mesa de trabajo, y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, que sienten en la mesa de trabajo a los dolientes para que se pueda aprender de esto. Luego, por otro lado, es bien complicado porque usted acaba de mencionar algo que la gente ha tenido que
habituarse a ello, y es, por ejemplo, las filas, ¿verdad? Las filas, hay que tener 2 metros de distancia entre una persona y la otra. Llueve, ¿qué significa eso? Pues la gente se resfría, la gente se enferma, la gente no quiere ir a hacer compras. Eso ha sido muy complicado. Pero también. le voy a agregar 2 cosas más. Uno es que en muchas ocasiones la actividad de compra digamos, del diario era una actividad familiar. Entonces iba la familia, iba el papá, la mamá, los hijos, de repente se pegaba alguna tía, iba un montón de gente para comprar el diario de la casa. Resulta de ser que de repente no, de repente solo una persona por núcleo familiar. Y eso es lo que le decían a la gente en la entrada de los supermercados, por ejemplo. Entonces la gente, ya va menos gente, como resultado posiblemente hayan menos compras porque hay menos gente, se antoja de cosas, ¿verdad? Y esto tiene un impacto directo en propiamente la actividad de comercio como tal. Es decir, las ventas de ustedes, la cantidad de líneas que se estaban despachando, la cantidad de suministros nuevos, es decir, hay un impacto. ¿Cómo fue ese impacto de acuerdo a las restricciones sanitarias de las cuales estamos hablando? Menos gente en el supermercado, menos personas por grupo familiar, el tema de la desinfección de los carritos, poner a alguien a desinfectar, más alcohol, más desinfectante, más toallas, más dispensadores, es decir, ¿cómo enfrentaron esto? Desabastecimiento de alcohol. Desabastecimiento de alcohol. No nos permitían importar alcohol. O sea, había una serie de temas ahí. Detengámonos un momentito. ¿Por qué no les permitían importar alcohol? Bueno, porque yo creo que había de una u otra forma la intención de proteger la producción nacional de alcohol, ¿verdad? Bueno, pero Banal no fue eficiente produciendo el alcohol que se requería. Digamos que pudo producir lo que podía producir, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. Entonces, bueno, al principio hubo todas estas oportunidades, que yo creo que son oportunidades de mejora, Gilberto, y espero en Dios que esto no vuelva a suceder, pero dudo mucho que este tipo de cosas no se vayan a repetir, pero creo que es para aprender. Pero hay un tema ahí tangencial que me parece que es importante señalar, y es que el hecho de que exista un monopolio en la fabricación de alcohol en Costa Rica, ante una situación como la que tenemos, con un actor gigante como Walmart pudiendo importar lo que el país necesitaba sin poder hacerlo por la protección de ese monopolio, pues nos metió un problema. Entonces, ¿cómo podíamos resolver eso desde el punto de vista comercial, tomando en cuenta que más bien se le estaba exigiendo a ese operador comercial que tuviera alcohol para la gente, que desinfectara los carritos? ¿Cómo lo resolvieron? Con mucha paciencia. La verdad que sí, con mucha paciencia y bueno, apoyándonos también en algunos productores pequeños nacionales que a pesar de que tampoco podían tener las cantidades que requiere el mercado costarricense, no solamente Walmart, el mercado costarricense, bueno, pudimos ir supliendo. Pero ciertamente usted iba a un supermercado y usted podía ver faltantes de desinfectantes, de cloro, de toallas desinfectantes, de aerosoles desinfectantes, o sea, todo lo que tenía que ver con la parte de desinfectantes, habían faltantes, ¿verdad? Habían faltantes y mucho de eso era porque era bastante complicado apurar las importaciones. En algún momento se discutió inclusive de que si el Ministerio de Salud no debería de haber liberado los registros sanitarios de productos que ya se vendían en el país y que por el tema de la pandemia, pues desafortunadamente había que hacer compras adicionales y bueno, posiblemente el proveedor donde fuera que estuviera también tenía problemas de abastecimiento. O sea, todo esto es una cadena que yo la quiero ver como una cadena de aprendizaje, Gilberto, ¿verdad? Una cadena que nos permita a nosotros que ojalá no vuelva a suceder, como le digo, no estoy segura de que esto sea así, yo creo que esto va a seguir sucediendo desafortunadamente, pero que esto nos debe llamar a un análisis nacional de cómo tomar medidas de emergencia. Y ahí, bueno, en algún momento lo hemos hablado en su programa anteriormente, por ejemplo, los registros sanitarios y el tiempo que tardamos en poder hacer un uso legal
formal de un producto. Cuando está, qué sé yo, que muchas veces lo hemos hablado, Gilberto, de la posibilidad de hacer registros sanitarios centroamericanos, ¿verdad? Registros que si están en la FDA aprobados, ¿por qué tenemos nosotros que hacer un doble registro acá? Y si lo vamos a hacer, ¿cómo lo podemos hacer de forma expedita? Ojalá en horas. Porque hoy fue el agua, fueron los desinfectantes, fue el cloro, fueron los aerosoles, fueron toda esta parte de desinfectantes. Mañana puede ser cualquier otra cosa. Pero ahora que usted plantea el tema del abastecimiento regional, hay un elemento que es necesario tomar en consideración y es el cierre de la frontera. No es ningún secreto que Costa Rica es el más perjudicado con los cierres de la frontera por las importaciones que se realizan desde Centroamérica hacia Costa Rica, por tierra, por supuesto. Y eso genera desabastecimientos en el país. ¿Cómo enfrentó esto una empresa que tiene presencia en toda la región y que tiene la posibilidad de abastecerse de los mercados cercanos, pero con una restricción de frontera y con el conflicto de los transportistas en Peñas Blancas, por ejemplo? De eso es quizás una de las mayores preocupaciones que tienen los consumidores, a sabiendas de que no se va a quedar el mercado desabastecido. Es importante, Gilberto, resaltar que efectivamente Walmart es una empresa absolutamente respetuosa de las legislaciones y de las decisiones que tomen los gobiernos de los países donde nosotros operamos. Sabemos perfectamente bien, Gilberto, que todo este tema de la pandemia y el COVID iba a traer consecuencias y que iba a afectar directamente al comercio, eso es un hecho. Nosotros estábamos ya a punto de empezar a hacer las importaciones de Centroamérica vía marítima, con el agravante de que obviamente esto iba a encarecer muchísimo más el producto que se importaba, no solamente porque el flete marítimo es más caro, sino por el tiempo. Pero no con el ferry, no con el proyecto del ferry en Salvador, Costa Rica. Bueno, es que todavía eso no termina no termina de cuajar. Exacto, ¿verdad? Nos encantaría poder decir que vamos a utilizar un ferry que sea eficiente y que tenga costos que sean lo suficientemente accesibles y sobre todo competitivos, ¿verdad? Pero bueno, esa no es la realidad hoy, pero sí estábamos ya con nuestros proveedores de transporte marítimo viendo esas posibilidades. La idea es siempre, pues, no caer en desabasto de ningún producto que nuestro consumidor quiera o necesite. Y bueno, sí fueron días un poco tensos, sobre todo porque de repente decían, ya se abrió, no, todavía no se ha abierto, ya se abrió, no, es que no aceptaron, ya se abrió, no, es que todavía falta algo más, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros estábamos listos para comenzar una importación vía marítima. Aérea imposible, los costos no dan. Entonces, digamos, nuevamente, ¿verdad? Gilberto, Walmart es una empresa que tiene protocolos para prácticamente el 100% de la operación. Tenemos un departamento de continuidad de negocios que está justamente viendo estos temas cotidianamente, de ver cuáles son las buenas prácticas en otras regiones, cuáles son las buenas prácticas en otros países, en otras operaciones de Walmart, para poderlas traer e implementar en Costa Rica. Toda esta dinámica a la cual ha estado sujeta la operación en nuestro país ha tenido impactos en el consumidor propiamente. ¿Qué han medido ustedes de esos comportamientos del consumidor que antes eran normales y que ahora se transformaron en una nueva quizás cultura de consumo del país? La gente, le pongo un ejemplo, la gente antes del 100% de las compras que realizaba destinaba un cierto porcentaje a productos de limpieza, otro cierto porcentaje a productos cárnicos, otro cierto porcentaje a verduras y legumbres. Ahora el patrón posiblemente haya cambiado priorizando productos de limpieza, priorizando abarrotes, es decir, ¿cómo lo han sentido ustedes tomando en consideración, uno, las líneas de abastecimiento de los productos que usted nos estaba comentando y dos, las medidas sanitarias a las cuales está sujeta el país en este momento? El COVID nos ha traído una nueva forma de comerciar, ¿verdad? Y además de identificar, Gilberto, que el consumidor es un consumidor
hoy más acucioso de lo que era antes del 6 de marzo del 2020. Eso es un hecho. Ha tenido que someterse a prácticas que no estaban acostumbrados, como por ejemplo la práctica de, bueno, nosotros lo decimos en inglés, del pick-up, ¿verdad? De hacer las compras y que usted pasa a recogerlas, ¿verdad? Eso es algo que era nuevo para el consumidor. ¿Y se está moviendo ese formato? Se está moviendo. Yo creo que la gente está buscando estas alternativas para no salir de su casa. También la compra en línea, por ejemplo, o la compra por medio de plataformas digitales que proveen ese servicio también. Entonces, hoy el consumidor ciertamente está más enfocado en su necesidad más fundamental, que es comer y mantenerse sano, mantenerse limpio, mantenerse con las normas que nos han indicado siempre. Ese es el nuevo perfil de consumidor. Es un consumidor que se espera, ¿verdad? Que se espera porque sabe que tiene que ir a hacer fila 1 hora o 2 horas o el tiempo que sea, ¿verdad? O bien que tiene que esperarse 2 días para que le entreguen el producto. Bueno, es el caso de nosotros en Walmart, que nosotros normalmente entregamos el mismo día. Pero que sí hay una gran demanda por este tipo de servicios, Gilberto, que la gente entonces, pues, primero que mientras me entreno en hacerlo y me entreno en conocer. Bueno, es que es un cambio, justamente es una transformación en la cultura de consumo. Pero lo más importante de esto, Gilberto, es que fue de la noche a la mañana. Sí. Esto no fue un proceso paulatino. No. O sea, el consumidor tuvo que sumergirse en ese mar de cambios, ¿verdad? Así como los trabajadores y las trabajadoras nos tuvimos que sumergir en cambios internos dentro de las empresas, el teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Como una forma nueva de trabajar, de relacionarnos, de cómo no perder el arraigo con nuestra gente, con nuestros compañeros de trabajo, con la misma oficina. El consumidor, cómo no pierde el arraigo con su tienda, sí, ¿verdad? Sí, o sea, usted tiene muy posiblemente su tienda a la que usted va siempre, sí, posiblemente. La que me queda, exacto, que me queda de camino. Y a la que usted llega, ¿qué tal, don Gilberto? ¿Cómo le va? Etcétera. Desacostumbrarse a eso no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Y luego, sí, como usted dice, líneas de productos que han tenido una baja, ciertamente, pero, o sea, que estamos convencidos de que esto va a volver a repuntar en algún momento, la línea blanca, electrónicos, electrodomésticos, qué sé yo, implementos de cocina, etcétera. Eso la gente está más cautelosa. O también, digamos, la parte de ropa, que en el caso nuestro, en Maxi Bodegas y en Walmart lo tenemos muy claro, ¿verdad? Como una de nuestras líneas más fuertes, pues eso también ha tenido una compra más a conciencia. Ustedes prácticamente aparece la pandemia y sacan una campaña diciéndole a la gente no vamos a mover los precios. Ustedes dijeron en Palí vamos a mantener los precios, así lo dicen los slogans, los jingles y todo lo que diseñaron. Ustedes leyeron el mercado en ese momento, porque efectivamente cuando hay un desabastecimiento, posiblemente lo que primero ocurre es que suban los precios, pero ustedes tuvieron la capacidad de mantener precios. ¿Eso es un asunto de mero mercadeo o es un asunto de responsabilidad social o es un asunto de proyección de la estrategia de contención de la crisis? ¿Es un tema de ventas? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan específicamente elemento de mantener los precios? ¿Y por qué específicamente en Palí? Yo le agradezco mucho la pregunta porque me siento sumamente orgullosa de poder hablar de esta decisión que tomó Walmart. 700 productos básicos, se les mantuvo el precio, vamos a ver, sin ninguna afectación. Usted mismo lo ha dicho. Desafortunadamente en momentos de crisis, siempre hay algunos comercios que tienden a especular con los precios de los productos. Nosotros tenemos una responsabilidad, Gilberto, con las comunidades, no solamente de ofrecerles el mejor precio del mercado, sino ayudarles para que puedan vivir mejor. Y la forma más eficaz que nosotros encontramos sabiendo de que esta pandemia iba
a derivar en un mayor desempleo, en cifras de desempleo que no quiero ni pensar a cuánto vamos a llegar en diciembre, cierre de negocios, personas que se vieron afectados sus ingresos en un 15, 20, 40 y hasta un 50%, gente que iba a tener un menor poder adquisitivo, considerando además, Gilberto, y esto lo digo con genuino dolor, que desafortunadamente la franja de la línea de pobreza se hace cada vez más delgada, ¿verdad? Y que esto no viene a beneficiar. Walmart tiene conciencia, una conciencia social, que no deja de ser también una conciencia comercial, ¿verdad? Para poder buscar los... A final de cuentas es un negocio. Es un negocio, pero no es un negocio para especular y no es un negocio para aprovecharnos de las circunstancias, sino de decirle a las y los costarricenses, ustedes tienen las puertas abiertas de las 275 tiendas en Costa Rica, a lo ancho y a lo largo del territorio nacional, y nosotros les estamos ofreciendo los mejores precios. Usted planteaba, doña Yolanda, al inicio de este programa que tenían 2 momentos en el año de gran aforo, para ponerlo en palabras más, palabras menos. El día más barato del año y el Viernes Negro. Producto de la situación de crisis, ¿ustedes van a continuar con esas estrategias? ¿Se va a hacer el día más barato del año? ¿Se va a hacer el Viernes Negro en las mismas condiciones en las cuales se realizaban? ¿Tendrá un impacto el tema de las medidas sanitarias? ¿Están ustedes conversando con el Ministerio de Salud sobre este tipo de cosas, tomando en cuenta que atrae una gran cantidad de personas estas 2 fechas de gran comercio en la compañía? Gilberto, Walmart se va a ir plegando a las decisiones que tome el gobierno. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que contrarreste la decisión del gobierno. Consideramos que el ministro Salas ha hecho una buena gestión. Entendemos su frustración también, pero sabemos que ha hecho una buena gestión y nosotros vamos a ir midiendo valga la redundancia, las medidas que van a ir ampliando el gobierno, el ministerio, etcétera, para ir tomando nosotros nuestras propias decisiones en ese sentido. No vamos a poner en riesgo jamás a los consumidores, ni vamos a poner en riesgo a nuestros asociados. Nos debemos a ellos. Entonces vamos a ir viendo cómo se da. Yo creo que ahora nada va a ser igual, Gilberto. Por más de que mañana se diga todo esto está abierto, ya salgamos, sí, yo creo que nada va a ser igual. Y nada va a ser igual no solamente desde el consumidor, sino nada va a ser igual desde el comerciante, ¿verdad? Creo que vamos a tener ahora muchísima más cautela. Y acordémonos, Gilberto, de que después de esto, en esa nueva normalidad, que yo todavía no entiendo cuál es la nueva normalidad, ¿verdad? Y que creo que es algo que se va a ir dando conforme pasen los días y vamos a ir definiéndola, se van a dar otros hitos que vamos a tener que seguir, todas y todos. Hay, dentro de la afectación de la crisis, hay algunas líneas de productos que alguna gente está cargando ideológicamente. Por ejemplo, hay gente que está reclamando la importación de productos. Y entonces el argumento es el siguiente: si estamos en crisis, apoyemos lo nacional, aunque sea más caro, ¿verdad? Pero apoyemos lo nacional, porque es nacional. No importa que sea más caro, no importa que sea de menor calidad, no importa que haya mayores problemas para conseguir el abastecimiento del mercado a partir de producción local, pero rechacemos completamente los productos importados, porque a comprar productos importados es ayudarle a gente en otro país, entonces ayudémoslo primero a la gente de acá. Si bien es cierto, es un argumento loable en alguna medida, es un argumento que quisiera más bien explorar desde su perspectiva su opinión sobre este tema. Sí, es un argumento muy válido, pero no es un argumento que le pueda usted vender a todas las clases sociales de este país. Si usted le está diciendo a una persona de muy escasos recursos que va usted a tener un producto, no sé, dígame usted, qué sé yo, una lata de frijoles, vamos a ponerlo así.
una lata de frijoles importada que le cuesta 200 colones a una lata de frijol nacional que le cuesta 500 colones. ¿Usted cree que esa persona se va a fijar si es de aquí o es de allá? O sea, esa persona lo que necesita es darle de comer a su familia, es comer ella, no es fijarse en el productor nacional. Y ojo, no estoy diciendo, porque aquí estaría contradiciéndome con las mismas políticas nuestras y los mismos programas nuestros de apoyo a las pymes, exactamente. O sea, yo sí quiero ser enfática, Gilberto, en que Walmart es una empresa que ha apoyado a la pequeña y mediana empresa desde siempre y ha apoyado al pequeño y mediano productor agrícola o agropecuario. Y en esta crisis eso no ha sido la excepción. Pero también sabemos que hay productos, sobre todo productos terminados o empacados, que son muchísimo más caros comprados en Costa Rica que importados. Y yo creo que las dos cosas se pueden hacer, Gilberto. O sea, vamos a ver, no vamos a dejar de comprar lo nacional o de beneficiar lo nacional, pero también aquí hay un tema de economía familiar que es importante que se tome en consideración. No podemos rasgarnos las vestiduras diciendo vamos a prohibir la importación de todos los productos o de algunos productos. Eso ya no es una realidad, Gilberto. No es una realidad desde 1970, pero bueno, okay. digamos que en este caso, por supuesto que tampoco lo ¿verdad? es. Entonces, ¿aquí de qué se trata? ¿De limitarle el acceso a los alimentos o a los artículos o a los productos a las personas de más escasos recursos? No, se trata de darles opciones para que la gente pueda decidir lo que quieran comprar y bueno, y eso está ligado al precio que consideren que tienen que comprar. Estamos llegando prácticamente al final de este programa, doña Yolanda, y por supuesto que el agradecimiento es grande por habernos acompañado en estos minutos. Pero quisiera oír de usted, digamos, un mensaje para todos los consumidores que nos están escuchando y que esperamos, ojalá, que todos estos momentos de crisis pasen y que podamos volver a una nueva normalidad, pero una nueva normalidad más consciente, ¿verdad? Y salir adelante. Mi mejor consejo para los consumidores costarricenses o los consumidores que viven en el territorio nacional, Gilberto, es que cuiden a dónde ponen e invierten su dinero. Empresas formales dan garantías, se tiene la posibilidad de hacerle una trazabilidad a los productos, tienen la oportunidad de recurrir a instancias como Consumidores de Costa Rica para que les apoyen y les ayuden si hay algún problema. Comprar en el negocio informal, primero, no ayuda al país desde el punto de vista económico. Segundo, ponemos en riesgo nuestro dinero porque mucho de ese producto o artículos no van a tener garantías. Y tercero, no estamos apoyando a salir de la crisis más rápidamente a las y a los costarricenses. Ese creo que es el mayor de los consejos. El otro consejo que quisiera darles es que se mantengan en casa. Se mantengan en casa, busquen las posibilidades de comprar mediante las diferentes formas que está ofreciendo el comercio hoy. Se ha hecho enormes inversiones para que este tipo de nuevo concepto de compra llegue a la mayoría de las y los costarricenses, ¿verdad? Pero sobre todo que se queden en casa y se cuiden. Muchísimas gracias, doña Yolanda, por habernos acompañado. Es un placer siempre, en esta edición Gilberto. de Consumidores Activos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.